momento de recibir a Leonardo Mendiondo. Él es sociólogo, investigador, especialista en violencia en el fútbol. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias. Es un honor compartir este ratito con ustedes. Bien, hablábamos, les cuento, sin parar en el corte, porque realmente es un tema muy interesante, muy apasionante, ¿no? Como es el fútbol en sí. Fantástico. ¿Cómo arranca tu interés por este tema específico? Mi interés arranca primero porque tenía que hacer una tesis como fin de carrera de sociología y notamos con otro compañero de que había muy pocos trabajos dentro de la sociología del deporte. Y de alguna manera creo que comenzamos a generar allí un campo fundacional con un par de tesis, una sobre los estadios en Montevideo, que abordaba el estudio de los estadios en Montevideo y de quién iba a esas canchas desde la perspectiva personal de quienes iban a esas canchas. Y nosotros decidimos tomar otro camino que nada tenía que ver en principio con la violencia, sino que analizamos el fútbol desde el punto de vista de la generación de identidades. ¿Por qué pertenezco yo a determinado club y por qué no altero esa adhesión bajo ninguna circunstancia durante el resto de mi vida? Y ese estudio me llevó lentamente a introducirme en el plano de lo que era la violencia en los espectáculos deportivos. Y a partir de allí centré mi esfuerzo investigativo en ese tema que me pareció realmente fascinante y además una forma de mirar al país, porque a través del fútbol, como decía Roberto da Mata, él decía que el fútbol vivido, practicado, teorizado y discutido era una de las vías a través de las cuales una sociedad se presenta, habla de sí misma y se permite descubrir. Y en ese sentido empezamos a trabajar con el fútbol. Bien, ¿cuál fue tu primer vínculo con el tema y cómo empezaste a meterte en este mundo que si no formas parte de él, me imagino era desconocido hasta ese momento? Absolutamente desconocido, aterrado por lo que uno escuchaba, ¿verdad? Pero decidido también como investigador joven en aquel entonces, en aquel momento, recién salido de la universidad, con toda la adrenalina, y yo me meto acá. ¿Y cómo entro? Y bueno, y fui un día, recuerdo, ¿Qué partido era? A la sede de Peñarol. Ah, fuiste a la sede. Fui a un clásico al principio, ¿no? Pero fui a la sede de Peñarol y digo, bueno, quiero hablar con el líder de la barra Peñarol. Me miraron medio raro, dije lo que hacía, bueno, vení mañana lo encontrás. Y efectivamente fui. Y lejos de encontrar una actitud hostil, me dijeron, yo te agradezco que vengas a estudiar esto, porque después tú vas a poder decir lo que quieras. Pero en realidad hay mucha gente que habla de nosotros, pero nunca vinieron a sentarse aquí junto a nosotros y a conocer lo que hacemos. Y a partir de allí comenzó todo un proceso investigativo que me abrió las puertas a todas las actividades de la barra de aquel momento. 2003. 2003 y después seguí sucesivas veces viendo cómo ese fenómeno cambia, porque nosotros lo vemos, quien escucha a las autoridades hoy verá, si tienen la precaución de tomar recaudos históricos, de que el problema se ve exactamente igual que como se veía en el 2003. Y evidentemente el problema ha empeorado drásticamente. Y en parte, en buena medida, un poco por los mitos que se crean de las barras y un poco por las soluciones que han contribuido a empeorar esta situación de algún modo, ¿verdad? Bien, ¿qué soluciones en tu parecer han empeorado? En primer término, la no comprensión fina del problema. Todos hemos escuchado, y esto tiene mucha legitimidad cuando quien lo dice de pronto es un ministro, o el presidente de la República, qué sé yo, o un periodista connotado, ¿verdad? Que cada vez va menos gente a las canchas por la violencia en los espectáculos. O que se alejó la familia. O que se alejó la familia. Como sociólogo yo necesariamente tengo que indagar en esas afirmaciones y ver si es cierto, hace un poco para saber dónde estamos parados. La sorpresa consiste que desde el 93 al 2013 las entradas vendidas aumentaron un 100%. Lejos de disminuir, aumentaron increíblemente. Ahora, ¿no cambió el tipo de persona que va? No. La gente que es habitual al fútbol... Primero, para cerrar el tema, la familia, no tenemos un indicador para medir la familia. Nadie mide cuánta gente va en familia. Pero podemos ir cualquiera a la cancha y ver que va todo el mundo. Esto no quiere decir que no haya problemas. Yo digo que el que va al fútbol regularmente tiene una percepción distinta de aquellos que ingresan al mundo del fútbol a través de los medios de comunicación. O algunos medios de comunicación.
como te decía, todo el mundo ha creído que cada vez va menos gente y resulta que las entradas aumentaron un 100%. Claro, pero si te lo dice el presidente de la AUF, te lo dice el ministro de Deportes, te lo dice el presidente de la República, tiene legitimidad eso. Tiene mucha legitimidad y la gente lo cree, pero estamos muy lejos de que eso sea real. Yo no digo que haya mala voluntad, digo que hay mala información, digo que el problema no se comprende, se dilata desmesuradamente y a partir de un problema que no conocemos bien, mal podemos encontrar soluciones que vayan en el sentido de mitigar esto, mucho más si tomamos en cuenta el contexto social donde se inscribe el fenómeno, que es un lugar que no está escéptico de violencia. Montevideo, Uruguay, vemos fenómenos de violencia crecientes, ¿tá? En la educación, en el tránsito, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos cierta anarquía los uruguayos, ya lo dijo un dictador, La Torre, somos un poco ingobernables, y eso complica mucho más las cosas, y si todavía un problema que no conocemos bien, no lo comprendemos, pretendemos buscarle una solución, ahí estamos en problemas. Y en ese sentido, las más de 30 o 35 soluciones que se han implementado en el transcurso del tiempo no han dado resultados, ni mucho menos los paradigmas que se toman del exterior, ya sean españoles o ingleses, ¿verdad? ¿Por qué crees que no coinciden con nuestra realidad? En absoluto. Pero además no coinciden con nuestra realidad económica ni con nuestra idiosincrasia cultural. Porque tampoco hay un compromiso de todas las partes, donde nadie se hace responsable, y hay una forma de ser del uruguayo que busca el chivo expiatorio. Entonces el ministro culpa, ¿verdad?, de los problemas a los clubes culpan a los ministros. En realidad es un problema muy claro. Yo, charlando con Christopher Woolley, el director de los estadios británicos, me decía, los espectáculos deportivos deben ser responsabilidad de los clubes, no de la asociación. Los clubes tienen razón cuando dicen la policía tiene que controlar. Sin embargo, los espectáculos deberían ser propiedad de los clubes y los clubes deberían custodiar la seguridad dentro de las instalaciones deportivas. Ponen el grito en el cielo porque eso insume mucho dinero. Pero la realidad es que tener la policía... ¿No insume solo dinero que los clubes se hagan cargo de la seguridad o también insume correr riesgos, enfrentar un problema que... Cuando hablo no digo de los dirigentes, debería ser una seguridad privada. Y como mecanismo de intersección entre la seguridad privada y los hinchas debería haber una policía deportiva. La policía que hoy por hoy está en los estadios es una policía con una formación escasísima, con prejuicios tremendos. Basta ir y ver cómo revisan a las personas de acuerdo a la línea de indumentario que tienen. No te van a revisar a ti igual que a mí o igual que a un barra, por ejemplo. La policía es un proceso que se retroalimenta constantemente con los hinchas porque son los enemigos de la vida cotidiana. La institución policial es una institución que no está muy bien valorada a nivel social, ¿verdad? Y eso lo escuchamos en las conversaciones comunes y corrientes de la calle. Y a veces también genera esos mitos propios de esa represión que muchas veces hace, donde hay actitudes cobardes, como vimos el otro día cuando le golpearon la cabeza, cuando ya estaba reducido ese individuo. En tu opinión, ¿la presencia de efectivos policiales en los estadios o en las canchas es absolutamente negativo? Yo digo que dentro de los estadios no deberían estar. En primer término, debería haber una seguridad privada, pero complementado con un conjunto armónico de soluciones que deriven del conocimiento profundo del tema y también del compromiso. Es decir, los clubes tienen su cuota aparte, por supuesto que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Deporte, los propios hinchas deberíamos reivindicar la posibilidad de disfrutar los encuentros deportivos, porque, a ver, tenemos que ser muy cuidadosos, no por ver un grupo de gente cantando y expresándose, muchas veces como se expresa, decir, esto hay que tener cuidado con esta gente, son malos, son... No, me parece que a veces le tenemos miedo a lo que no conocemos. Para corregir problemas que se ocurran en las tribunas y demás, para eso tenemos la justicia, pero no tenemos por qué quitarles las banderas, no tenemos por qué quitarle el canto, no tenemos por qué quitarle los bombos. ¿Por qué? Porque hay una violencia ritual que es saludable socialmente, es la que permite aliviar tensiones, descomprimir.
Si tú hablas o tú ves, lees la ley Pues es que está la persona que está estresada, que está cansada, que va al estadio a sacar la energía. La violencia simbólica a veces, la violencia ritual a veces evita cualquier otro tipo de violencia. Es un poco cuando tú ves un oso que se para, bueno, te está avisando, andate, alejate porque si no va a haber lío. A veces los cantos, como juegos o bromas, ayudan. Nadie se va a pelear porque vos le cantes de una tribuna a otra, algo a alguien, ¿verdad? Pero cada vez más la policía comienza a ser objeto de esos cánticos, ¿verdad? Porque el policía también es considerado que es amigo de mi rival. Es el otro deportivo también. Comparte el dudoso honor de ser tan detestado como es detestado el rival. No sé si... Sí, a veces hasta se da la percepción que más. Y a veces más. Y bueno, la policía también ha comprado todos los boletos para que eso ocurra. Pero también ocurre que... Ahora también yo te pregunto, ¿no? Una persona que es súper fanática de cualquier cuadro, no me voy a mencionar ninguno para no ponernos de ningún lado, va al estadio, canta, putea, por decirlo de una mala manera, bombo, platillo de revolante, pirotecnia. Hasta ahí. Bien, ahora, también, uno también ve cosas que de la nada está la policía parada y se le tira sillas, se le empieza a tirar cualquier cosa, o se tira para otro lado, a la tribuna rival, o sea... Yo te entiendo lo que tú me decís, pero también a veces se ven desde el otro lado que se rompe el límite fácilmente. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es cómo encontramos esos límites y a veces eso de pronto supera la posibilidad que ofrece el fútbol. Fíjate tú, el otro día en una charla sobre la educación, pasar raya a un punto y aparte sobre la educación de 2014, Caetano, citando a algunos investigadores de educación, decía que había un escenario de un Uruguay que básicamente estaba dividido en tres, ¿no? El Uruguay de arriba, el Uruguay de abajo, el Uruguay del medio. Y que esos tres Uruguay iban por carriles diferentes y que no se tocaban y que no había una política pública que la tocara. ¿Eso qué quiere decir? De que hay aspectos de nuestro país que nos van a ser ajenos a nosotros, que no vamos a conocer. Hay un Uruguay que no vamos a conocer, o dos Uruguay que no vamos a conocer porque vamos a vivir en el nuestro, ¿verdad? El fútbol tiene ese efecto igualador que ninguna política social lo tiene, y es el de juntar a esos tres Uruguay. Y cuando esos mundos sociales se encuentran en una cancha, necesariamente colisionan, porque a la cancha vamos todos con nuestra historia vital, con nuestro periplo personal, con lo que creemos correcto o incorrecto, con lo que nos parece que está bien y lo que nos parece que está mal. Entonces, a veces cuando nosotros empezamos, si nos olvidamos un poquito del fútbol, es absurdo pensar que en el fútbol no haya violencia, si esa violencia la vemos expresada muchas veces en los sindicatos cuando hacen sus protestas. Por ejemplo, ¿no? Que van y le patean la puerta a un ministro o le cantan como si fuera una barra, ¿no? Algunas cosas. Lo vemos en la educación, en padres que golpean a los maestros. Lo vemos en el tránsito. O sea, que decir que no es más que una placa de la realidad social. Es parte, es la realidad uruguaya el fútbol, no es el reflejo, es la sociedad uruguaya y se expresa en esas formas como se expresa en otros momentos. Tú imagínate si hubiera un informativo que se dedicara a grabar online las violaciones de tránsito. Y cuando uno cruza y estar ahí permanentemente. Entonces, empezaríamos a tener una relación distinta con esas cosas. El problema es que lamentablemente cuando las soluciones no aparecen nos vamos acostumbrando a un país y añoramos el que fuimos dejando. Nos vamos acostumbrando a que hayan inconvenientes en las canchas de fútbol. Nos vamos acostumbrando a servicios de limpieza que no limpien, a servicios educativos que no eduquen. Es decir, nos vamos acostumbrando a algo que nos está haciendo caer y todo lo dicho de ese Uruguay dividido en tres se está dando en un contexto de crecimiento económico como nunca. Entonces, esa reflexión que nos acerca al fútbol es muy seria, dado que nos permite hacer una reflexión de país. No una reflexión política, sino una reflexión metapolítica, más allá de la política. Independientemente de quién esté gobernando, estamos en problemas, ¿tá? Porque este problema empezó, lo venimos visualizando en el 93, desde el 93 que se genera la primera ley de violencia en espectáculos públicos, de espectáculos deportivos, que nunca se reglamentó. Jamás se utilizó, hasta la del 2006, que salió unos pocos días después del asesinato de Posadas, ¿verdad? Que eso también tuvo una influencia muy gravitante en determinadas hinchadas porque esas cosas movieron, ¿no? Por lo infame que fue.
lo tremendo que fue. Entonces, si nosotros vemos que tenemos la posibilidad de que nos maten por un cigarrillo, por una Coca-Cola, o por nada, aún dándole lo mejor de nosotros, no podemos esperar que el fútbol, que condensa el extracto, todos los extractos sociales, esté ajeno a esas circunstancias. Y también hay algo más. Esto trasciende la clase social, ¿verdad? Aunque pueda haber un perfil de las barras en las que podemos ver un perfil educativo o socioeconómico preferentemente bajo, no es excluyente. De pronto hay otro tipo de violencias en otras clases menos explícitas, menos espectaculares, la violencia doméstica, por ejemplo. Esas madres golpeadas y esos niños que después crecen en ese entorno, van a las canchas, es decir, hay un combo, ¿no? Entonces pretender erradicar... clase baja y estigmatizar de esa manera. De ninguna manera. Entonces pretender erradicar la violencia en los espectáculos deportivos es una ilusión que hasta que no se logren generar coordenadas que puedan mitigar la violencia que permanentemente estamos experimentando, la violencia política incluso, ¿está bien? Los golpes puño del Parlamento, por ejemplo, que todos los años tenemos un espectáculo de box. Entonces, no podemos mirar para el costado y pensar que el fútbol condensa esa violencia. Hay toda una historia, hay una forma de ser, hay un país que de alguna manera está cayendo lentamente y no encontramos los mecanismos para cambiarlo. Leonardo, en esta experiencia que tuviste, estuviste un año dentro de lo que son las barras bravas. Así es. ¿Qué pudiste ver? Se habla mucho del narcotráfico, de la delincuencia, de la mafia que hay dentro de las barras bravas. Hasta en su momento el presidente habló de que ocurría sexo bajo de las banderas en una barra brava. Bueno. ¿Cuánto real y cierto es todo esto? Yo he estado muchísimos años en la tribuna, además de estar un año específicamente convertido en un barra más, ¿verdad? Porque también cuando vos te acercas al fenómeno, te acercas a la gente, empezás a tener una visión diferente. Ya no los ves como uno, los ves como personas. Por ejemplo, nadie sabía que, por ejemplo, la barra de Peñarol tenía un comedor desde donde ejercían la práctica de sus concepciones políticas. Y habían chicos que no tenían dinero y venían caminando de Paso a la Arena con 1 kilo de arroz para el comedor que estaba allí en Ramón Anador. De Nacional podemos decir otro tanto, por ejemplo. Es decir, volviendo al tema que tú me decías, la pregunta era... Narcotráfico, droga, bien. Delincuencia. Sí. ¿Forma parte de la barra brava? ¿Existe eso? A ver, forma parte de la sociedad. A mí no me gusta hablar de barras bravas. Es de alguna manera, una derivación de los hooligans, ¿verdad? Ingleses, que muy poco tenían que ver, incluso las motivaciones con las que tienen acá. El problema es que el fútbol junta a toda esa gente. Yo siempre digo, los narcotraficantes, quienes roban y demás, no viven dentro de un termo. Salen a los shoppings, van a comer, caminan, pasean, van al fútbol. Ahora, que eso sea una práctica sistemática de vender drogas... Pero uno ve, antes de un partido se incautó tantas armas, tanta droga... Pero también, yo recuerdo cuando la marihuana no era legal, digo... que es una droga que la consumía todo, no sé si todo el mundo, pero se consumía en todos lados, se consumía en el palco también. Se consumía en la América, se consumía en la Olímpica. Sí, pero estamos hablando de armas. Eso es otro tema, pero yo me pregunto, ¿qué periplo vital tiene esa persona o qué relaciones sociales tiene fuera del fútbol para que ande con un arma? Porque no cualquiera anda con un arma. Quizás sea su estrategia de supervivencia. Ir con un arma a la calle para robarle a alguno, o con un cuchillo. Es lo que te decía hoy, ese Uruguay que desconocemos también colisiona cuando llega a una cancha. Y yo estoy de acuerdo, esa gente tiene que quedar por fuera, por lo menos en esas circunstancias portando armas. Tema drogas. Los temas drogas, yo no creo que haya una red de narcotraficantes que se dedique a vender en el estadio. Digo, pueden ser narcotraficantes que pueden ser parte de una barra, pero no creo que en plena las barras no tiene sentido, igual que el sexo. Nadie puede ir a explotar el sexo a una tribuna. No digo que no haya habido un delirado algún día pero de ninguna manera una práctica habitual. Respecto a las drogas, bueno, las drogas se compran en cualquier parte. Hasta la policía sabe dónde están las bocas. No me sorprende que se vendan en el estadio. De hecho, se vendieron siempre. ¿Está bien? Entonces, creo que tenemos que ser
o relativizar estas cosas. De pronto una ley como la ley que autoriza el consumo de marihuana convirtió a un montón de personas que estaban en infracción cuando consumían en ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, en la medida que va cambiando la cabeza también, va cambiando la percepción de cómo vemos este fenómeno. Bien. ¿Verdad? Ahora, hincando un poco más profundo, ¿no? Sí. Y hablando bien claro. Sí. Se habla mucho de que uno de los grandes problemas de la violencia y que no existe una solución es que los dirigentes están muy relacionados a los integrantes violentos o problemáticos de los cuadros, de las barras, y que esta gente es pesada, que sabe dónde vive el dirigente, o sea, que hay miedo, que hay cuentas pendientes, que esto es así, o sea, Sin esto duda. existe. Sin duda que existe. Existen las presiones. A ver, voy a responderte esa pregunta, pero primero te voy a decir algo. Hace poco tiempo, no sé si fue en este mismo canal, un periodista se extralimitó, o aparentemente se extralimitó en sus afirmaciones referido a un jugador de fútbol. Sí. Eso fue un incidente de pronto violento, ¿no? Una característica de hacer periodismo que podemos o no apreciar o aceptar. Pero no fue menos virulenta la reacción que recibió ese periodista. Le pegó todo el mundo. O sea, Recibió amenazas. le cobraron facturas de todos lados. Y ese es Uruguay. Imagínate tú un dirigente, como me consta que hubieron cuando nos reuníamos para tratar de escribir la guía verde con Christopher Wallace y un montón de dirigentes de fútbol que me expresaban eso. Leo, nosotros no tenemos herramientas para sacar a los violentos, porque además en los clubes chicos la relación cara a cara es mucho más frecuente que en los clubes grandes de pronto. Entonces, esas cosas no las tienen que hacer ciudadanos, civiles. Esas cosas las tiene que hacer la policía, que para eso hace inteligencia. Bien, pero los dirigentes que en su momento, no sé si ahora sigue sucediendo, les daban entradas gratis, Sí. les dan, no lo puedo afirmar porque no lo sé, dinero, un montón de, ¿no? Para comprar muchas veces alcohol o cosas. ¿Eso también nos favorece a la situación? ¿O no colabora? Yo pienso que no. Una de las medidas, fíjate, es cierto que le dan entradas, y yo creo que las entradas estaba bien que se las den a la barra. Y yo te voy a explicar por qué. O sea, parece que tuviera una opinión un poco contraria al consenso general. No, pero está bueno verlo, pero lo que he visto manera. es que las barras, primero, el tema del alcohol. Fíjate tú cómo se perjudica a unos muchos para tratar inútilmente de captar el comportamiento correcto de unos pocos. Si tú tienes una comida en tu casa y estás a menos de 2 o 3 cuadras de un campo de fútbol, te quedaste sin bebidas alcohólicas para tus invitados, vas con una señora a comprar, no te vendo porque hay un partido a 2 cuadras de tu casa. Y los chicos que caminan, y caminan mucho, porque tienen muy poco dinero muchas veces, se bajan del ómnibus 5 cuadras antes y compran el alcohol y se lo vienen tomando. O sea, en realidad toman una medida absurda que perjudica profundamente a la gente que vive del barrio. Y son cosas increíbles que pasan en Uruguay. Sí, uno tiene la percepción que a veces se quiere tapar el sol con el dedo, ¿no? Es absurdo. No tiene mucho... Es absurdo. Y mientras sigamos mirando el problema así, mientras sigamos los tratando como animales, no vamos a cambiar las cosas. Por eso digo, la policía no está en condiciones de hacer esto. Necesitamos una policía deportiva, una policía que tenga la capacidad también de comprometer. Mujica no pudo comprometer a los clubes. El Estado intervino en el fútbol y se rieron del presidente de la República. Entonces, cuando vemos que el lío es tan grande y siempre se corta por el lado más fino, porque además cuando vemos esos episodios de violencia, lo que vemos son las manifestaciones visibles del fenómeno. Sí, no vemos todo lo que se teje detrás. No vemos eso. Y es cierto, algunos dirigentes han utilizado a las barras para la consecución de sus objetivos políticos deportivos. Claro, nadie ingresa en la chacra de ese dirigente, nadie ingresa en la chacra de la Asociación Uruguaya de Fútbol, nadie ingresa en la chacra del Ministerio del Interior. ¿Verdad? Yo cuando era docente de la Universidad Ort, fui a ofrecer, sabiendo que el fenómeno no estaba siendo bien comprendido, o intuyéndolo en base a nuestras investigaciones, fuimos a ofrecerle a determinado ministro el apoyo de una universidad para generar un observatorio de violencia en espectáculos deportivos. El Estado no tenía que hacer nada, tenía que patrocinar la iniciativa.
No funcionó. Porque también están las chacras políticas. Y también no podés ver que este crezca más que aquel. O sea, esas mediocridades son muy comunes en Uruguay. La resultancia de tener problemas que no se resuelven tiene una explicación. Nos tenemos que animar a decirla. Que ¿existe algún camino para encontrar una solución? Yo creo que existen muchos caminos. Porque si vos fueras un fenómeno, yo no sé si hay verdades evidentes, yo no las tengo. Pero creo que si las tuviéramos, si encontráramos aquellas soluciones que se adecúan a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra capacidad económica, al estado de nuestras instituciones, tendríamos diferencias culturales para llevarlas adelante. Porque encontraríamos piedras en el camino a cada rato y de repente el sindicato policial diría, no, mirá, acá no entramos porque tenemos este problema. ¿Verdad? Porque quienes hemos trabajado de alguna manera en algunos lugares donde hay gestión, hemos visto que podés tener los medios, podés tener las soluciones, pero la gestión, como siempre digo, es la tumba de los cracks. Ahí es donde empiezan los problemas, porque nada es lo que parece, las dificultades se incrementan. Por ejemplo, yo era muy amigo de Arielito Del Bono, que fue el primer presidente de la Comisión de Erradicación, un hombre muy pomposo de violencia en espectáculos deportivos. Y esa comisión prácticamente no funcionó eficientemente nunca. Entre otras cosas porque la ley la mandata a hacer investigaciones acerca de las causas y las consecuencias. La ley tiene una buena intencionalidad, más allá que no es buena, el proyecto era una copia de allí, de España, ¿no? En su espíritu tenía toda una impronta bien española en cuanto a que hay una copia bien intencionada de esas cosas, y por el camino en el Parlamento se fueron recortando cosas hasta que el observatorio, que también estaba incluido para estudiar, para llevar una voz un poco coherente, para que todo el mundo diga cosas coherentes, quedó por el camino. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En otra característica de los uruguayos, las reglamentaciones duras, esto va a cambiar y enseguida los uruguayos o el gobierno piden la cabeza de este y de aquel. Y esa es una característica de los uruguayos. Tenemos legislaciones rígidas pero de aplicación flexible, en vez de tener legislaciones flexibles pero de aplicación rígida. Si nosotros decimos, vamos a medir los niveles de alcohol en las parcialidades, bueno, no lo vamos a hacer un día o dos, vamos a hacerlo como una nota de aquí en adelante. Después se dieron cuenta que demoraba mucho. ¿Y la sociedad no pide resultados rápidos? Ese es otro problema que tenemos como uruguayos. La gente pide soluciones. No le importa si pensaste el problema. Quiere soluciones, demanda soluciones de la clase política. Y la clase política también se piden soluciones. Y la clase política, en la necesidad de buscar soluciones, empieza a generar legislaciones que después no cumple nadie. O son muy bien intencionadas, pero o no están los medios, o no tiene presupuesto, o no se reglamenta como pasó con la ley del 93. Entonces, a veces cuando pensamos en temas de violencia en espectáculos deportivos, yo creo que no solamente hay que pensar en las manifestaciones visibles, que como los síntomas de una enfermedad no nos van a decir nada de qué enfermedad es ni cómo combatirla. Hay algo que está abajo, operando y funcionando. Y ahí hay muchas responsabilidades compartidas, ¿verdad? La violencia no solamente es producto de un grupo de inadaptados. Hay adaptados que son muy violentos, pero son más prolijos. Leonardo, ha sido un placer charlar contigo esta tarde aquí en El Observador TV. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Gracias.